que han demostrado responsabilidad y sobre todo corazón, compromiso con la comunidad. Espero de ellos su máximo esfuerzo. Yo creo que cuando estás al cierre de una administración tienes que redoblar el paso, por lo menos así lo he visto en diferentes actividades. Yo hace mucho en la actividad política, en la deportiva y en marcha, por ejemplo. Yo hacía marcha cuando estaba en secundaria, en preparatoria, había que apretar los últimos kilómetros. Lo mismo ocurre en la administración pública. A mis dos colaboradores les pido que hagan su máximo esfuerzo para poder cumplir con las expectativas ciudadanas. No queremos defraudar a nadie. Mi deseo es que cuando termine la administración pueda ver a los ojos, a la cara a la gente, sin esconder la mirada, y que mi hijo se sienta orgulloso de su padre y mis hijas. Eso es mi mayor deseo. Por eso les pido a mis colaboradores que, pensando en su familia y en su comunidad, hagan su máximo esfuerzo. Señor, ¿cuál sería la orden para el Fernando Rodríguez ahora que asume la Secretaría del Ayuntamiento? Tiene algunas tareas. Para poder abordar el tema de los ambulantes que todavía persiste. Tiene algunas tareas pendientes por definir. Tenemos que finalizar y concretar el compromiso de que haya una nueva dinámica en el centro de la ciudad. Para esto es bien importante las autorizaciones que se le otorguen